Bueno, muchísimas gracias. Realmente muchas gracias por esta invitación, porque también a mí me sorprendió, como Susana es su nombre, como Susana, me agarró un poco de sorpresa porque me quedé pensando qué habrá escuchado María Elena esas veces, como esa vez que me escuchó, para querer invitarme a formar parte de esta mesa. Y realmente me sentí muy honrado por la invitación y muy honrado por la invitación de leer y de comentar o de charlar un poquito sobre este libro, con el que me pasaron cosas, me pasaron cosas muchas. Una de ellas es que para mí fue un libro que efectivamente se lee con el cuerpo. Es un libro que se lee con el cuerpo. Yo podría decir rápidamente que todo libro se lee con el cuerpo, pero parece que no. Parece que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, aprendimos a leer sin el cuerpo. Así como aprendimos también a escribir sin el cuerpo, y este libro está escrito con el cuerpo. Entonces no se puede leer sin el cuerpo, ¿no? Sin que nos pasen cosas. Un poco como decía María Elena hace un rato, yo me dedico a muchas cosas. En parte a trabajar en la filosofía, trabajo dando clases de filosofía, dando talleres de filosofía, y a mí me gusta decir y pensar esto, que efectivamente la filosofía, o esto que podemos llamar el pensamiento, o a mí me gusta más incluso el pensar es una práctica corporal. Si el pensar no es una práctica corporal, no pensamos, porque no pasó nada, ¿no? Solo contemplamos, solo intelectualizamos, solo teorizamos. Cuando pasa algo, y fundamentalmente cuando pasa por el cuerpo, bueno, a eso a mí me gusta llamar un acto de pensar, un acto de pensamiento, ¿no? O el acontecimiento de un pensar en un cuerpo. Y este es de esos libros con el que te pasan cosas cuando uno lee. A mí, entre varias cosas que me pasaron, me pasó una sorpresa y una alegría extraña de reencontrar una pista de mi pasado, también de mi pasado tan presente. Básicamente porque me reencontré con la verdecita. Yo soy entrerriano. Me vine a vivir a Buenos Aires hace 5 o 6 años. Toda una experiencia. Es toda una experiencia venir a vivir a Buenos Aires con 29, 30 años. Pero básicamente yo siempre digo, cuento esta historia, que es que mi entrada en la vida política, aunque no hay vida que no esté en la política, pero mi entrada en la vida política, diríamos adulta, aconteció en el 2001, ¿no? El 2001 fue un gran acontecimiento social y político que me arrojó al mundo y a pensar y a experimentar el mundo de una determinada manera. Y en ese momento, en plena crisis 2001-2002, yo tenía creo que 19 años, y efectivamente estábamos en las calles, en las universidades. Yo vivía en Paraná. Estábamos en las calles, en las universidades, en las asambleas barriales. Estábamos en todos los lugares en donde podíamos hacer un poco de sentido. Algo de lo que yo siento que sí vuelve a pasar hoy, ¿no? Aunque hoy no sea el 2001, necesitamos estar en espacios en donde podamos hacer sentidos, ¿no? La necesidad desesperada de producir sentido, ¿no? Allí en donde el sentido es arrasado. Y en esa estábamos, y la mejor idea que se nos ocurre con un grupo de amigos y amigas fue tomar una casa abandonada y en Santa Fe, efectivamente, y convertir esa casa abandonada en un centro cultural que se llamó Las Puertas Son de Adorno. Pero no de Teodoro. Claro, bueno, como varios y varias de los que estábamos ahí estudiábamos filosofía o estudiábamos comunicación social y leíamos mucho a Teodoro Adorno, entonces decíamos Las Puertas Son de Adorno y Las Ventanas de Horkheimer, ¿no? Que era uno de sus compañeros de escritura de Teodoro Adorno. Y esa casa, Las Puertas, en realidad Las Puertas, se nos convirtió un poco en nuestra casa. Era un lugar donde armábamos talleres de pensamiento, en lugares en donde proyectábamos cine y donde fundamentalmente bailábamos y festejábamos, ¿no? Había mucha fiesta en Las Puertas Son de Adorno.
Y por supuesto que desde el momento en que la tomamos, esa casa había estado abandonada 6 años, desde el momento en que tomamos esa casa, la guerra por sacarnos de la casa fue tremenda. Esa casa había pertenecido a un sindicato y el sindicato la vende para construir un edificio, así que esa casa quería ser demolida, ¿no? Todo el tiempo la casa quería ser demolida. La policía aparecía 2 por 3 en todas nuestras fiestas, por supuesto. Finalmente, una vez concedámoselo, una vez la policía ganó, y 2 años y medio después de la toma de esa casa y de todos los proyectos que sostuvimos ahí, nos desalojaron de las puertas Son de Adorno, y entonces, como sabíamos que iba a ser demolida, arrancamos las puertas, arrancamos las ventanas y las llevamos a la Verdecita y las plantamos para que crezcan, ¿no? Lo cuento y me dan las ganas de llorar, ¿qué les cuento? Y de pronto me encontré con la Verdecita acá, ¿no? La Verdecita se había convertido un poco en el lugar en donde pudimos volver a encontrarnos quienes habíamos trabajado y habíamos estado en las puertas Son de Adorno, grupos tan heterogéneos, de gente tan heterogénea. Cumplió una función muy importante, no solo para quienes la habíamos tomado, sino porque en el 2003 Santa Fe sufrió la inundación que ustedes recordarán, que sufrió, que dejó a una tercera parte de la ciudad fuera de sus casas, ¿no? Y esa casa, las puertas Son de Adorno, se transformó también en un lugar de cobijo y de cuidado. Y bueno, y el último encuentro que hicimos de grupos de amigos y amigas de las puertas Son de Adorno fue en la Verdecita, ¿no? Una gran asamblea inmensa con la gente, con las mujeres de la Verdecita, ahí pensando qué era autonomía en el 2005, ¿no? ¿Qué es pensar autonomía? ¿Qué necesidad que tenemos de seguir pensando este horizonte, ¿no? Así que este libro para mí significó muchas cosas. Pero fundamentalmente, además, hablando específicamente del libro, para mí es un libro que interviene en una discusión que hoy es fundamental, que es disputar, además de disputar sentidos, es disputar la episteme, ¿no? Es un libro que para mí llega para disputar una episteme, o sea, ¿qué es lo que definimos? ¿Qué es lo que definimos como feminismo? O como feminismos? ¿Qué es lo que definimos como ecología, ¿no? Y a poner en cuestión estas epistemes en donde se ha construido esta matriz colonial, patriarcal. O sea, para mí es un libro que interviene en una discusión que es la discusión de la episteme colonial para producir nuevas epistemes descoloniales. Eso es algo con lo que yo... No sé, esto está sonando, ¿no? Medio raro. Lo tengo muy cerca, no sé qué. Pero eso era algo de lo que yo encontraba en este libro, encontraba y reencontraba. Mi trabajo en todos estos años viene de la mano de los movimientos de diversidad. Yo formo parte de un colectivo que se llama Capicúa Diversidad, así que venimos trabajando desde el feminismo, ¿no? Y desde distintos feminismos desde hace varios años. Por eso también me sentía honrado a ser invitado a la presentación de un libro de ecofeminismo, ¿no? Y de alguna manera me parece que el feminismo, en mi experiencia, consistió no tanto en una perspectiva que tenga que ver solo con las mujeres, ¿no? Porque si no hubiera sido muy difícil para mí devenir feminista, sino que tenía que ver con cambiar las preguntas. Lo que hizo el feminismo en mi vida fue cambiarme las preguntas, ¿no? Y lo que hicieron distintos feminismos en mi vida. Me parece que la gran apuesta epistémica y política del feminismo, entre otras cosas, es cambiarnos las preguntas. Yo recuerdo un texto de Linda Nochlin, una historiadora del arte feminista, que ella decía: ¿en serio creemos que el problema sigue siendo el de la pobreza, ¿no? Cuando en realidad el problema de este mundo es el de la riqueza? ¿No será hora de cambiar las preguntas? Entonces siento que este es un libro feminista y ecologista que apunta a que cambiemos las preguntas, no solo las respuestas, a que nos hagamos otras preguntas. Y me reencontraba con eso, incluso en la primera parte del libro, ¿no? Al principio, en la página 17, que dice, cita a Ana de Miguel y dice: al decir de Ana de Miguel, el ecofeminismo, ¿no? Y el feminismo, está hablando de la militancia feminista, nace del ejercicio de dejar pasar el feminismo por el cuerpo.
una práctica que no disocia entre conceptualizar, politizar y autotransformarse, ¿no? A mí esto me daba la pista y me alegraba mucho encontrar esto en este libro, fundamentalmente porque para pensar en clave, creo yo, ecofeminista, y creo que el desafío del libro también es transversalizar los feminismos y los ecologismos, o sea, darnos cuenta de que hoy no hay lucha que pueda dejar de lado estas dimensiones. No podemos dejar más de lado estas dimensiones. Entonces, esta vocación del libro, este horizonte del libro de transversalizar estas luchas y de dar cuenta de que es urgente que comprendamos ese entramado complejo, me parecía que tenía que ver efectivamente con una experiencia que pasa por los cuerpos y que al pasar por nuestros cuerpos nos transforma, ¿no? Y que no se puede hablar ni de feminismo ni de ecologismo si nuestros cuerpos no están ahí transformándose en la palabra, en la acción, en la teoría y en la praxis, digamos, que es otra cosa que este libro encuentra ahí, ¿no? Porque se llama así, teoría y praxis. Entonces, bueno, esas eran algunas de mis derivas. Pensaba aparte de muchos conceptos que retoma el libro que para mí son riquísimos. Yo pensaba en esto de la episteme colonial y en el concepto este de Sousa Santos, que es el epistemicidio, ¿no? O sea, fundamentalmente cómo la colonialidad ha consistido terriblemente en arrasar todo otro modo de saber y de sentir y de pensar, ¿no? A esto llamo episteme colonial, al epistemicidio que nombra de Sousa Santos, y que hay un desafío que aparece en este libro que fundamentalmente yo lo llamaría o lo nombraría como un horizonte transdisciplinario, que se plasma en la escritura todo el tiempo, en los relatos que aparecen en el libro. Pero este horizonte transdisciplinario no consiste solo en agarrar las disciplinas de nuestros saberes disciplinarios, muy europeos, muy modernos, muy académicos, y mezclarlos, porque eso es muchas veces lo que llamamos interdisciplina y muchas veces lo que llamamos transdisciplina, ¿no? Porque si no seguiríamos dialogando con los saberes hegemónicos solamente. Me parece que la apuesta que tiene la transdisciplina y que tiene este libro es comprender que no nos alcanzan más los saberes disciplinarios, que no nos alcanzan más los saberes hegemónicos, que no nos alcanzan más los saberes académicos que solo están en la academia, y que es urgente poner a dialogar los saberes disciplinarios con esos saberes que han sido minorizados, que han sido silenciados, desaparecidos, perseguidos en este epistemicidio, que han sido, que han sido considerados saberes menores, como aparecía ahí el caldero de las brujas, ¿no? Efectivamente, todos esos saberes que fundamentalmente estuvieron en mano de las mujeres y de las comunidades, ¿no? Y que para poder instalar esta episteme colonial hubo que arrasar. Y el horizonte, si hay un horizonte para la transdisciplina y para el saber de la modernidad, va a ser efectivamente empezar a darle lugar y a dialogar con estos otros modos de saber, porque si no estamos en el horno, no estamos cachando una. Discúlpenme lo coloquial de las expresiones, ¿no? Pero me interesaba este horizonte de los saberes que a mí me gusta llamar menores por una apuesta, ¿no? Esto de ser saberes menores y apostar a que sean saberes menores, ¿no? No a pensar que tienen que ocupar el lugar de la centralidad y del poder. Tienen que apostar a esta minoridad de los saberes en el sentido de micropolíticas y de minoritarios, de los devenires minoritarios, diríamos con unos filósofos que son de Deleuze y Guattari. No podía evitar resonar con esta muestra, que también me conmovió mucho, porque la muestra quiero decir bien el apellido, ¿no? Porque no la conocía, pero ahora la conozco y estoy muy contento de conocerla, de Gabriela Messuti, con este texto que nos dejó, que resuena absolutamente con este libro, ¿no? En algún momento decía, hay una frase que me encantó, porque me parece que el libro habla de esto, que dice algo así como: el fin del mundo es el fin del mundo humano. No nos preocupemos, porque este planeta tiene vida para rato. Las plantas van a seguir estando, las especies van a seguir estando. Los que nos estamos jugando la vida acá somos los humanos. Entonces, no pensemos que el mundo nos está pidiendo que lo salvemos, ¿no? El planeta sabe muy bien cuidarse solo. El problema es cómo vamos a seguir viviendo. Entonces, me parece que efectivamente un poco estas son estas apuestas, y algo de esto se plasma también en las pinturas
en estas imágenes que algunas son paisajísticas, pero otras son casi microscópicas, que nos meten en otra captación del mundo, ¿no? De esto se trata. Y para cerrar, porque no me quiero extender, porque si no ya sé que es la hora de cenar y estoy hablando mucho, a mí me gusta hablar también. Pero me quedaba resonando con alguna de las cuestiones que decía Susana. Una de las cosas que decía Susana, ella nombró a Jesús y yo voy a nombrar a Dios. Bueno, creo que era el Padre. Dicen que era el Padre. Dicen que era el Supuestamente. Padre. Dicen que era el Padre. Por eso digo. Pero fundamentalmente yo me dedico a estudiar mucho la obra de un filósofo que se llama Baruch Spinoza. Spinoza fue fundamentalmente un filósofo excomulgado de todo, ¿no? De todas las religiones, de todas las iglesias. Porque Spinoza se le ocurrió el atrevimiento de pensar algo que él llamó la univocidad. O sea, de pensar que no había por ningún lugar había dos mundos. Que no había el mundo de lo divino y el mundo de lo terreno, que no había padre, que no había hijo. Que a lo único que él podía llamar Dios era la naturaleza. Entonces él escribe en sus libros Dios igual naturaleza, ¿no? Pero no solo para, como lo acusaron, porque Spinoza fue acusado fundamentalmente de ser ateo, ¿no? Por toda la cultura del siglo XVII europea, no solo para eso, sino que para mí lo más interesante que tiene Spinoza es hacernos entender que la naturaleza es divina, ¿no? Que es muy diferente que pensar que se trata de un ateísmo. La naturaleza es divina y este mundo, decía Spinoza, es todo lo perfecto que puede ser. Ahora tenemos la potencia de hacerlo más perfecto aún. Fíjense qué interesante, porque en Spinoza no hay la idea de que este mundo es imperfecto y hay que perfeccionarlo. No hay modelo. En Spinoza no hay modelo, no hay Dios superior. Dios es esto que estamos siendo, decía Spinoza de alguna manera, ¿no? Por eso a eso yo lo llamo naturaleza. No se le hubiera nunca ocurrido a Spinoza pensar en la partición naturaleza-cultura, ¿no? De hecho, a mí me gusta decir desde que me dedico a Spinoza que la cultura no es nada más que el modo de ser de los seres humanos, de que es su modo natural de ser de los seres humanos, ¿no? Y este problema de que hayamos separado naturaleza y cultura nos está dando estos efectos. La no comprensión de esto que somos, que es la trama que esta obra también de Gabriela dije bien tu nombre, ¿verdad? Que expresa tan bien, es la trama, ¿no? Acá no se trata de la trama social, porque lo social nos dejó en una trampa todavía del lado de la cultura. La trama es vital, y lo que hay que cuidar es la vitalidad de la trama. Y a esto estamos llamados y llamadas, y me parece que este libro es una apuesta más en esta línea, cuidar la trama. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias.